Y avanzamos a nuestro primer invitado del día. El primer papa latinoamericano de la historia cumple 10 años siendo el máximo líder de la Iglesia Católica. El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio adoptó el nombre de Papa Francisco. Su corriente jesuita, con enfoque además franciscano, marcaron una diferencia frente a la línea más conservadora de la Iglesia y de su predecesor Benedicto XVI. Vamos a analizar esta década de papado y nos acompaña Marcial Sánchez Gaete. Él es doctor en historia y también experto en historia de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias, Marcial. Bienvenido a Directo América. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Acá estamos. Bueno, eh, quizá el mayor reto que enfrenta el Papa Francisco tiene que ver con la pederastia y con los crímenes contra menores por miembros de la Iglesia Católica. Alemania, Francia y Portugal han adelantado investigaciones independientes que hablan de cerca de 225.000 abusos sexuales cometidos por clérigos o por miembros del organigrama de la Iglesia. Aunque el propio Papa Francisco ha dicho que ha hecho esfuerzos muy grandes para reparar estos daños, ¿cómo sigue golpeando el crimen de la pederastia y del abuso sexual a la Iglesia Católica? ¿Qué tanto se ha hecho de verdad para revertir o para reparar estos delitos? A ver, el Papa Francisco toma posesión el 2013, en marzo, el 13 de marzo del 2013. Han pasado 10 años que pareciera que fueran mucho más tiempo. Y uno de los grandes problemas es este, el tema de la pederastía dentro de la Iglesia Católica, los abusos de poder, de conciencia y sexuales, como él mismo ha planteado. Él ha hecho lo posible en cuanto a dar las normativas suficientes y necesarias para poder seguir los conductos. Primero, para que los casos se agilicen mucho más. Segundo, dar las normativas para que efectivamente los casos lleguen al Vaticano y se juzgue sobre ellos. Y tercero, tratar de juntar el elemento civil con el elemento canónico de alguna forma, diciendo que cualquier caso de este tema debe ser conocido por la justicia penal o civil del lugar donde se cometió el abuso. Yo creo que Francisco ha avanzado en ese plano, pero un tema es lo que está escrito y otro tema es lo que realmente sucede en diferentes diócesis. Yo soy un convencido que hoy día están dadas todas las condiciones para que las diócesis empiecen a hacer lo correcto, lo que tienen que hacer, no porque el Papa lo diga, sino porque efectivamente esta Iglesia Católica se ha alejado bastante o mucho o varios de sus miembros de lo que significaba lo correcto en este plano, los abusos sexuales y además de menores de edad, como lo han denotado las investigaciones que tú has planteado. En algunos aspectos, el Papa Francisco ha querido mostrar una postura más liberal y renovada de la Iglesia Católica. Por ejemplo, hablando del respeto de la unión civil de personas del mismo sexo, diciendo que una persona de la comunidad diversa tiene derecho a una familia. Sin embargo, eso no significa que los acepten realmente dentro de la Iglesia Católica en esa condición. Por otro lado, recientemente criticó el celibato que deben guardar los sacerdotes y las monjas en el catolicismo, pero eso no significa que cambie el dogma. Es decir, es una forma de decir yo los respeto, ustedes existen y eso es un reconocimiento importante frente a la historia de la Iglesia Católica, pero en el fondo, pues la Iglesia Católica, ¿cree usted que sí ha cambiado o sigue siendo la misma? Finalmente, si una persona de la comunidad diversa quisiera comulgar siendo confeso pues de su orientación, pues no podría hacerlo. La Iglesia sigue siendo la misma. Lo que pasa es que hay intenciones, hay una postura que tiene este pontífice, pero para poder llevarla adelante, obviamente que tiene que haber una reforma y no necesariamente un mutuo propio. Mutuo propio, para que la gente entienda, es un mandato de él directamente. Tiene que ir un poco más allá, tiene que conversarlo con los cardenales, probablemente tiene una votación, una comisión, en fin. Lo importante, creo yo, es que hay más que ganas, realmente hay una postura que él tiene frente a ciertos temas y esa postura tiene que canalizarse, pero esta postura no se ha canalizado. Ahora bien, de papa liberal o conservador, yo creo que es un papa que se ha colocado en el signo del tiempo. Una de las gracias que tiene Francisco y que nosotros hemos visto en estos 10 años, que uno es uno de los líderes a nivel mundial que es capaz de leer muy bien el signo del tiempo, es decir, colocarse en la realidad. Ahora, el mundo, como tú lo planteabas, estos mundos que efectivamente son reconocidos por la Iglesia Católica, al margen de ser reconocidos y al margen de ser aceptados,
el Papa tiene muy claro que es parte de una realidad íntegra del mundo occidental hoy día y la Iglesia no puede seguir colocándolos al lado, y no solamente ellos, sino también el mundo de los divorciados, en fin, son varios elementos, y yo creo que el Papa está dando signos que ese es el cambio que tiene que venir. El mismo tema del celibato, él lo dijo muy, muy claro, que efectivamente en Occidente tenemos el problema del celibato, pero no en Oriente. Yo creo que Francisco está mirando una iglesia unida, la Iglesia Católica de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente, una sola, ¿de acuerdo?, en base a ciertos temas. Y en lo último, que tiene que ver con los dogmas. Ninguno de los temas planteados por ti ahora son dogmas. Los dogmas no se transan, ¿de acuerdo? Los dogmas no se cambian, pero estas han sido costumbres que han sido asumidas en el tiempo. El caso, por ejemplo, de la homosexualidad viene del 1400, pero es una normativa impuesta por un papa. Y asimismo también puede ser efectivamente, como él dijo, es una normativa que puede efectivamente la Iglesia considerar en su momento no seguir aplicándola en el ¿Us- mundo occidental. ¿Usted cree que los sectores más conservadores de la Iglesia son los que impiden que lleguen esas modificaciones? Absolutamente de acuerdo en eso, y más aún hay sectores conservadores dentro de la Iglesia que han dicho que el Papa se ha alejado del dogma, y fundamentalmente por las dos encíclicas, y una en específico, de acuerdo, en donde el Papa dice que estamos viviendo en un mundo capitalista, neoliberal, en donde el individualismo cruza, de acuerdo, ya habla de las curvas de oferta y las curvas de demanda. Él es muy directo en decir las cosas, en dar cuenta que efectivamente hoy día el dinero norma más la vida que la problemática moral. Y esos son elementos que efectivamente para ciertos conservadores eso le ha traído más de algún problema. Y más aún la forma que Francisco es como persona también en cuanto a su modo de ser personal, esto de acercarse más a la prensa, de conversar con ellos, de utilizar ciertas formas que eran tradicionales, ¿de acuerdo? Y él las ha cambiado, en fin, ¿de acuerdo? Y eso obviamente hay sectores que no están muy de acuerdo. Bueno, pero es lo que demandan los tiempos y de todas maneras muchas cuentas pendientes tiene la Iglesia Católica. Marcial, gracias a usted por su análisis. Es Marcial Sánchez Gaete, doctor en historia, experto en historia de la Iglesia Católica. Que tenga un feliz día. Igual usted, que esté muy bien. A nuestros televidentes sigan en Directo América, ya volvemos.